muchos templos, ¿no? Y decía, bueno, este Dios que los anuncia no habita en templos, ni tampoco es honrado por nadie como si necesitase de algo. Este es un punto muy importante que aún muchos siguen manejando y aún entre cristianos se sigue manejando. ¿Cuántas veces no hemos hablado? Es que Dios necesita de mi vida, es que Dios necesita de mi ministerio, cuando realmente nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y si Dios decide ponernos en un ministerio, que seguramente sí lo quiere hacer, es para hacernos crecer y participarnos de sus bendiciones. Ajá. Pero no porque Él nos necesite. Y además decía, además de un linaje formado al hombre, ¿no? Maneja Pablo también en esta situación dichos de un par de filósofos griegos, ¿no? Cuando hablaba de que, porque como dice alguno de sus poetas, linaje suyo somos, ¿no? Y entonces decías, bueno, Pablo también conocía algo acerca de los filósofos y conocía algo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo guía a utilizar esos dichos o frases célebres, lo que ellos conocían, para poder tender ese puente, ¿no? Habíamos hablado de que cuántas veces Dios te puede dar una puerta, abrir una puerta, a través de que tú puedas hablar de algo, quizás intrascendente, mejor dicho, como un deporte, ¿no? El fútbol, un hobby, una noticia, para poder empezar a abrir por ahí la puerta, ¿no? Y Pablo utilizó los dichos de estos filósofos para hablar precisamente del tema principal. Siguiente paso, Pablo hizo algo que luego nos cuesta mucho trabajo: enfrentar a la gente a su verdadero problema, que es el pecado. Pablo los enfrentó a que ellos eran idólatras y creían en fábulas, prácticamente creían en fábulas. Pero también Pablo le dice, pero Dios, pasando por alto estos tiempos de ignorancia. Entonces decía, imagínate decirle a unos catedráticos de la mejor universidad del mundo, Oxford, Dios perdona su ignorancia. Imagínate. Pero qué hermoso es el Espíritu Santo, que te da la sabiduría y te da el valor para poder compartir todo eso. Y entonces, dice, y entonces les dice, Dios pasa por alto. No es que Él ignora la ignorancia. No es que Él te hace, te da un chance pasándote la ignorancia. No, dice, ok, pasa por alto, pero con una condición muy importante: que cuando escuches el mensaje, ya no lo pases por alto. Tú puedes en tu vida haber creído muchas cosas, pero la forma como Dios tiene misericordia en tu vida, además de la paciencia de permitirte que estés vivo, es enseñándote el mensaje. Cuando Dios le enseña a una persona el mensaje, entonces ya es una bendición, porque es la puerta a la salvación, pero también es una gran responsabilidad, porque entonces la persona ya no puede decir, estoy ciega. ¿Se acuerdan lo que Jesús hablaba de los ciegos delante de los fariseos? Y les decían los fariseos, bueno, maestro, entonces nosotros estamos ciegos. Dicen, ustedes ya no están ciegos, porque ustedes dicen ven, que ven, ¿no? Y entonces empieza a comentarles todo esto. Y bueno, precisamente en ese punto nos quedamos, ¿no? En ese versículo que es, digamos, el meollo de este pasaje. En Hechos 17, del 30 al 31, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Dios
Pablo presentó primeramente a un Dios como creador. Presentó a ese mismo Dios creador como un Dios todopoderoso. Pero algo muy importante, antes de hablar de ese Dios perdonador, de ese Dios redentor, es que él habló de un Dios juez. Cuando dice, ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. ¿Sabes qué les decía? Señores filósofos, ya no pueden seguir pensando como están pensando ustedes. Hasta ahorita Dios ha tenido paciencia con ustedes y les ha perdonado estos tiempos de ignorancia. Sin embargo, hoy ya no pueden seguir pensando en sus cosas, en las cosas como en la concepción de la vida. Dios te perdona lo que hayas pensado, pero te da un primer mandamiento y Dios les estaba dando un primer mandamiento. Ajá, arrepiéntete. Ese era el primer mandamiento. ¿Sabes qué, filósofo? ¿Sabes qué, trabajador? ¿Sabes cualquier persona? Ok, lo que hayas hecho en tu vida, Dios te lo perdona. Dios perdona esa ignorancia. Pero ahora te enfrentas con un primer mandamiento de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque has estado adorando a un Dios que no es Dios. Has estado teniendo idolatría en tu vida. Has estado teniendo orgullo en tu vida de seguir la idolatría. Así que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Sabes? En la antigüedad, Dios había designado un día exactamente y se lo hizo entender al hombre. Ahora, dijo, cuando nació Matusalén, dijo, cuando él muere, Dios va a venir. Yo no sé si alguien lo haya creído o alguien le haya dado la cuenta de los años de Matusalén, pero tú puedes contar los años de Matusalén y el día que murió Matusalén fue el día que empezó el diluvio. Es impresionante. Bueno, quizás no sé si el día exactamente, pero el año que fue que murió Matusalén fue cuando empezó el diluvio. Y de alguna manera como que Matusalén era como el relojito de arena, ¿no? Ajá, pero Dios no tenía velado cuánto iba a morir, cuánto tiempo iba a vivir. A lo mejor se moría a los 10 años o a los 100 años. Curiosamente es el ser humano que más años ha vivido. Esto te habla de la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, así de la misma manera les está diciendo a los griegos y nos lo dice ahora por cuanto Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. ¿Sabes? Tú puedes escuchar esta noticia de dos maneras. Una manera en donde tú anheles ese día. Y si tú anhelas ese día es porque tú ya tienes una relación con Dios y anhelas el día en que Dios pueda tratar con toda la injusticia, con toda la maldad, con todo el pecado del mundo. Sin embargo, para muchos y para la mayoría ese es un día que no quieren escuchar. Y para este público decía, un día va a haber un juicio, y un juicio en donde todo esto que tú ves va a desaparecer. Ajá. Así que del Dios creador y el Dios todopoderoso pasa a un Dios juez. Es muy importante hablar del juicio, es muy importante hablar del pecado, del juicio y del juicio que merecen nuestro pecado, ¿no? Y entonces empieza a hablarles, y es algo curioso, lo menciona aquí en unas cuantas palabras, dice, juzgará al mundo con justicia por aquel varón, entendemos que aquel varón es Jesús, por lo que dice adelante, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué impresionante. En unos cuantos versículos, en una partecita de un versículo les habla de la verdadera puerta de la salvación.
que es aquel varón a quien designó, dando testimonio a todos, porque no solamente fue a unos cuantos en Jerusalén, sino fue a todo el mundo, de aquel que levantó de los muertos. Sí, tiene que haber arrepentimiento, sí ha establecido Dios un juicio, pero ahí viene la redención. Un varón que murió por nosotros y que Dios lo levantó de los muertos. ¿Sabes? La noticia más importante para el creyente es la resurrección. Porque gracias a la resurrección, nuestra vida tiene sentido. Dice, he aquí, ustedes ya conocen muy bien estos versículos de 1 Corintios en el capítulo 15, pero vamos a leerlos de todas formas. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nuestra vida no tendría sentido si no fuese por la resurrección de Cristo. Seríamos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué sacrificas tu vida? ¿Por qué sacrificas tu vida en aras de algo que no existe y que no te dará frutos eternos? Pero gracias a la resurrección podemos tener esa certeza de vida. Dice, fíjate lo que decía Pablo en ese mismo 1 Corintios 15, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, hay que recordar que él estuvo aproximadamente, creo que 2 años en Éfeso, ¿no? No me acuerdo cuánto, pero batalló contra todos aquellos que querían matarlo porque hablaba en contra del templo de Diana, ¿no? Porque según ellos hablaba en contra del templo de Diana. Dice, pero si, ¿de qué le aprovecha si batalló contra fieras? Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Fíjate que la resurrección nos da un completo sentido a nuestra vida. Y además, se te va a caer el vaso, Miguel, ¿no? Está ladeado ahí, perdón. Es que me pone un poquito. No, la resurrección, además de ser el hecho más importante en el que nos basamos la fe, es el hecho más poderoso de Dios. Es el hecho además que consuma toda la creación. A nosotros nos maravilla mucho leer el primer capítulo de Génesis. El primer día Dios hizo esto, el segundo día, y empezamos a ver y podemos estudiar muchas cosas de eso. Y vemos, y salimos al campo y decimos, Dios, es impresionante. O vemos un documental, cualquiera de esos, y decimos, wow, qué maravilla es la creación de Dios. Pero sin embargo, la obra maestra del poder de Dios fue la resurrección. Y es impresionante porque además no solamente le da sentido a nuestra vida de la resurrección, sino también le da sentido a la creación. Si no hubiese habido resurrección, ¿para qué hace Dios la creación? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si no resucitáramos de los muertos, estaríamos en perdición por el pecado. Cuando Dios creó la creación, hizo la creación e hizo al hombre, Él midió el alcance de todo esto y dijo, algún día el hombre se va a desviar y se va a perder eternamente. Pero por eso vino el pago de Jesús en la cruz por nuestros pecados y la resurrección, que selló nuestra vida al lado de Él. Gracias a la resurrección, Jesús pudo estar a la diestra del Padre de nuevo, en un lugar prominente. Gracias a la resurrección, nosotros vamos a poder estar con Él. Curiosamente, la resurrección es uno de los dogmas más criticados por los incrédulos hacia la fe cristiana, pero también es uno de los dogmas más difíciles de tirar. Hay tantas cosas que podríamos hablar de la resurrección. Imagínate, la resurrección de la resurrección hablan muchos testigos. Muchos testigos, hablan unas mujeres que iban. Después Pedro, Juan, después todos los apóstoles. Y después 500 personas.
O sea, un hecho histórico, hay muchos hechos históricos que no han tenido todo ese bagaje de testigos. Alguien me podrá decir, yo no creo en la resurrección porque no se puede, nadie la fotografió. Nadie estaba ahí que vio a Jesús alzarse, o nadie tomó una película, ¿no? Tú sabes que los juicios no se arreglan, hay juicios que se arreglan por un testigo ocular. Sin embargo, hay muchos juicios que se arreglan por testigos circunstanciales. Y la mayoría de los juicios, de los veredictos, son por ese tipo de testigos, ¿no? No vieron cuando el hombre mató a la mujer solo en la casa. Sin embargo, lo vieron salir de la casa a esa hora. Vieron salir un coche, con un coche. Encontraron el arma en su casa. En fin, tantas cosas, ¿no? Y entonces ya se da como por hecho que el hombre efectivamente asesinó a esa mujer, ¿no? Lo mismo pasa en la resurrección. Algunos dicen, es que los apóstoles tramaron una conspiración para engañar al mundo y hacerse de adeptos. ¿Tú crees que los apóstoles hubieran pagado ese precio con su vida para poder hacer un capricho, para poder tener un poco de poder? Otros dicen, no, seguramente se lo imaginaron y fue una mentira que fue creciendo. Hay gente que dice eso. Y dice, o que fue lo que le llaman un hecho psicológico, ¿no? Vieron cosas que no existían. Pues tantos testigos oculares que fueron. Ajá. Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas así, pero lo principal es que cada persona que Dios permite que se arrepiente y tenga una nueva vida por fe, es un testigo de la resurrección de Cristo. El sentido de la vida que tú tienes, las victorias que Dios te ha concedido por el pecado, contra el pecado, son testigos, siguen siendo testigos de esa misma resurrección. Bien, ahora vamos a ver la reacción de los atenienses. En Hechos 17:32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Sin duda alguna, Pablo habló de muchas cosas muy difíciles que empezaron a derrumbar estereotipos que estos oyentes tenían. Sin embargo, aquí ya no pudieron escuchar más. Alguien resucitó de los muertos. No podían creer eso. De hecho, cuando lo hablaba esto Pablo en las plazas públicas, dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero, ¿no? Porque les hablaba de la resurrección de los muertos. Cuando lo volvieron a escuchar en esta manera, algunos se burlaron y dijeron, ya, hasta aquí, ya no quiero seguir escuchando. Y otros dijeron, mira, está bien, está interesante, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos de esto otra vez, no? No entendieron lo importante y lo urgente del mensaje, ¿no? Los griegos pensaban en su ideología, pensaban que no creían en la resurrección, porque la resurrección te habla de una resurrección de cuerpo y alma. Podemos ver, por ejemplo, que los que mueren creyendo en Cristo van a resucitar en un cuerpo glorioso, pero siempre se habla de cuerpo. Para Dios, el cuerpo es muy importante. Nuestra alma y nuestro cuerpo son indivisibles. O sea, Dios no nos concibe solamente como un espíritu. El cuerpo es muy importante. Los griegos decían, no, el cuerpo es menospreciado. Esto era algo muy importante que ellos se rehusaban que el cuerpo fuera honrado y fuera resucitado. Entonces, por eso ellos no podían creer en esa resurrección, ¿no? Y bien, pues algunos dijeron, ya no quiero escuchar, y otros dijeron, esto está interesante, pero ¿sabes qué? Ya se me hace tarde, mejor otro día ven, ¿no?
¿Sabes cuándo pasó ese día? Nunca. ¿Sabes? Es muy importante que tú no dejes pasar un mensaje, porque ese mensaje puede ser vital en tu vida. Y entonces, si tú lo ignoras, pues probablemente ya no haya ese mensaje, ¿no? Y termina finalmente este pasaje diciendo en Hechos 33, 17 del 33 al 34, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Finalmente, ante la reacción de los atenienses y el menosprecio que tuvieron al mensaje, Pablo terminó saliendo. No tenemos con detalle cómo fue todo el mensaje. Seguramente Pablo se expandió más. Si leyéramos todo el mensaje nos tardaríamos menos de 2 minutos, y yo creo que difícilmente fueron menos de 2 minutos, fueron mucho más de 2 minutos los que habló Pablo. Sin embargo, algo curioso, cuando estaba entrando al punto más importante, al punto de la redención, se interrumpió el mensaje. Ajá. ¿Sabes? A veces pueden pasar y puedes pensar, esto fue una mala noticia, no alcanzaron a escuchar lo que tenían que escuchar. Pero yo creo que si nosotros nos basamos de que Dios siempre tiene todo en control, y vemos además, y como hemos estado analizando todo este discurso, podemos pensar y tener la seguridad que efectivamente Dios sí permitió que ese grupo de personas escucharan lo que tenían que escuchar. Ellos fueron enfrentados a su forma equivocada de pensar. Ellos fueron enfrentados a su ignorancia. A ellos se les dio la ordenanza de arrepentirse y se empezó a semblantearles la salvación. Empezó a semblanteárseles la resurrección, el juicio, se les habló del juicio y se les empezó a hablar de la salvación. ¿Pudo haber Pablo profundizado más? Sí, pero lo impresionante es que fue un mensaje muy conciso y llegó al grano. No pudo profundizar más, pero llegó al punto muy importante: el arrepentimiento, el juicio y la resurrección. Y, ¿sabes? Muchos lo ignoraron. Sin embargo, estas personas no tienen pretexto, porque hay quienes sí, en vez de ignorarlo, se juntaron con Pablo. Ok, estoy de acuerdo, Pablo no dio a lo mejor el mensaje completo o no profundizó más en la resurrección. Sin embargo, más algunos creyeron y se juntaron con él. ¿Sabes? Me recuerda un poquito cuando Jesús hablaba al público en general y hablaba de las parábolas. ¿Y quiénes eran aquellos que entendían las parábolas? Aquellos que se juntaban con Jesús y le pedían: maestro, explícanos. Ajá. O sea, Dios muchas veces nos deja ahí el mensaje, pero el punto es, a ver, ¿quieres seguir escuchando? Lo que vas a escuchar te va a dejar una responsabilidad, te va a dejar juicio si no actúas en consecuencia, pero va a ser una gran bendición si tú te interesas y quieres profundizar. Nosotros podemos leer la palabra y pasarla así y cumplir con eso, pero Dios siempre quiere que vayamos más. Y no solamente Dios, yo tiendo mucho en mi lectura, me encantan las cosas históricas, me gustan mucho las cosas de teología, todo eso sí, pero lo más importante es cómo se aplica esto en mi vida. ¿Sabes? A todo ese público se le podría terminar el pretexto, porque hubo unos cuantos que se acercaron con Pablo y creyeron. Es algo impresionante, ¿no? Y podemos pensar también erróneamente que Pablo fracasó en su mensaje en este auditorio, porque ni lo pudo terminar y al contrario se burlaron, y otros
mostraron poco interés. Sin embargo, Dios no quiere que midamos con la misma regla que nosotros estamos acostumbrados a medir, porque nosotros nos gusta medir por estadísticas, por listas de asistencia. De hecho, el mismo nombre de Pablo significa pequeño. ¿Cómo consideras a Pablo? Yo creo que una de las cosas que pensamos es que Pablo así fue el gigante de los apóstoles, ¿no? Fue el apóstol que hizo lo que ninguno. Y sí, efectivamente, por todo lo que predicó hasta donde llegó, los libros, escribió 14 libros. O sea, sus enseñanzas nos siguen nutriendo mucho. Sin embargo, Pablo se llamaba pequeño. Y muchas iglesias pueden estar muy satisfechas por ver que crecen en números. Ajá. Y muchas iglesias podrían engañarse dando un mensaje superficial que permitiera que muchos vinieran y no se sintieran confrontados. Sin embargo, Dios no mide las cosas así. Realmente un mensaje superficial, un mensaje light solamente condena a los pecadores, a los predicadores y al público que los escucha. Sin embargo, es muy importante saber que lo más importante de todo, así como lo fue Pablo, nosotros debemos ser fieles al mensaje de la palabra, al mensaje que se le da. Jesús mismo lo mostró en Juan 6, del 66 al 68, cuando decía, habló fuerte después de aquella multiplicación de los panes, y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que debemos recordar algo muy importante, que el objetivo de Dios no son los números, que la salvación tampoco depende de nosotros. Y aquí en Atenas, aunque no fue lo mismo que en Berea dice que hubo no pocas conversiones, o sea, quiere decir que sí hubo muchas conversiones. Sin embargo, por las pocas personas que creyeron y que además algunas de ellas la Biblia declara su nombre, bien valió la pena la estancia de Pablo en Atenas. Aún hubiese sido una sola persona la que se hubiera convertido con ese mensaje, el trabajo de Dios estaba hecho. Ahora, no sabemos las repercusiones que vinieron. O sea, no quiere decir que los que escucharon y en ese momento dijeron, ya oiremos después. Dios pudo haberles dado otra oportunidad y algunos de ellos pudieron haberse convertido. No lo sabemos. Pero si hubiese sido tan solo una persona, la estancia de Pablo en Atenas hubiera valido la pena. Así que sirvamos fielmente al Señor y dejemos el resultado y dejemos los números a Él, ya que Dios ve las cosas diferentes a como nosotros las vemos. Una de las iglesias que más alaba a Jesús en Apocalipsis es la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué le dijo a la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia, una iglesia afligida y era chiquita. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quizás esa iglesia en ese momento pudiese haber sido pasada por alto, ignorada, no era importante, pero para Jesús era importante. Procuremos ser importantes para Jesús y no para los hombres. Bien, pues terminamos con esto, esta parte de Hechos, y bueno, pues si Dios lo permite, continuaremos con el Salmo 105 en la próxima semana. Muchas gracias.
el amor de Dios, el todo, tenemos nosotros que tener realmente nuestras mentes limpias. Somos influenciables, a lo mejor como creyente luchas mucho con esto, con ideas que redundan tu mente y vuelven y vuelven y vuelven, te pones a orar, te pones a leer y vuelven y vuelven y vuelven. Sin embargo, la disciplina en la enseñanza, la disciplina en el estudio de la Biblia, el tomar opciones a favor de Dios en lugar de opciones diferentes que nos puedan distraer, es lo que nos va a ayudar a que nuestra mente vaya siendo cautiva. Como decía Pablo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dios quiere cautivar nuestra mente y la única manera es suplantar aquellos pensamientos vanos que no tienen provecho por la verdad de Dios. Recuerden, las vanidades ilusorias de nada aprovechan. Entonces, todo esto implica una muerte constante a nuestros deseos, una muerte constante a lo que nosotros somos, porque si nosotros no aprendemos a tomar nuestra cruz cada día, va a ser muy difícil que nuestros pensamientos estén enfocados, o sean lo suficientemente puros para poder entender la palabra como es. Recuerden, la palabra de Dios es pura, es santa, no tiene mancha ni sombra de variación. Entonces, nuestra mente, para poder asimilarla, tiene que ser una mente así, limpia, pura y santa. Ese es un punto muy importante para todos nosotros, porque en un estudio como este, como el que dio Alex, muy interesante todo este enfoque, muy impactante para mi criterio, es muy difícil que nosotros podamos hacer vivas estas cosas o estas verdades si nosotros no limpiamos nuestra mente y nos purificamos. Entonces tenemos que vivir en esta lucha y en esa cuestión del amor, pues es precisamente ese atributo de Dios que es eterno, que es el que va a prevalecer sobre todas las cosas. Y es aquí precisamente el motivador que nos debe de llevar a esforzarnos en la gracia para que se pueda cumplir esto en nosotros. De ahí que este pasaje que vamos a comenzar a ver hoy, que es el 1 Corintios 13:8, que dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. Y este parámetro debe ser lo que rija nuestras vidas, porque Satanás va a tratar de llenarnos de culpa, va a tratar de minimizar la verdad de la palabra, el efecto de la palabra en nuestras mentes, va a tratar de quitarnos la seguridad a través de sus filosofías en esta vida. Y ahí la importancia de la introducción que les di de limpiar nuestra mente y concentrarnos en lo más importante, tener esta sentencia de muerte. Y esta influencia, obviamente, puede apagar la efectividad de la palabra. O sea, en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, esta primera frase, es viva y eficaz. Quiere decir que tiene un elemento que da vida. Si la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios da vida a quienes la buscan, a quienes tienen la actitud correcta, y es eficaz porque cumple su propósito en nosotros. Pero nuestra mente debe ser un campo arado donde se pueda sembrar la palabra de Dios. Y este tipo de estudios, nuestros tiempos devocionales, nuestras mismas experiencias de la vida, las pruebas, van barbechando este campo para que pueda tener la palabra el mayor efecto en nosotros. Pero uno de los puntos importantes que tenemos que tener en la mente es que el amor nunca deja de ser. Dios manifestó su amor a través de Jesucristo, y una vez que tú tuviste como creyente la oportunidad de apropiar y recibir este amor es lo que debe precisamente ser la fuerza de tus acciones, lo que te impida desviarte de la palabra de Dios, lo que te impida dudar de Dios, dudar de sus promesas, porque el amor es para siempre. Hablando de la resurrección que rechazaron los atenienses,
si ellos hubieran creído un poco ese amor, se hubieran llenado de seguridad y hubieran venido a Jesús. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. El amor tiene una permanencia divina, que es algo importante. No depende de nuestras acciones, no depende de lo que nosotros pensemos, sino depende de Dios, quien decidió derramarlo en sus hijos. Como dice 1 Corintios 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado fue la última parte, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado. Entonces, esta esperanza de lo que viene es precisamente algo que nos va a permitir vivir en esta confianza de la permanencia de Dios. Una vez que Dios decide derramarlo, una vez que Dios te llama, toca tu corazón, te hace entender el Evangelio, porque recuerden, no depende de nuestro esfuerzo, sino depende de Dios, que nos ilumina para que entendamos. No depende nada de nosotros, sino del llamamiento de Dios. Ténganlo presente. Y si Dios nos llamó, nos dio el privilegio de conocer a su Hijo y nos selló con su Espíritu Santo, que es, podríamos decir también, el sello del amor, entonces ese amor ya no va a cambiar hacia nosotros y nos va a quitar la inseguridad que nos lleva a buscar por otros lados. Si se ponen a pensar, tantita inseguridad que tú tengas te desvía de la verdad de la palabra. Si tú no basas tu vida en la seguridad que Dios te da, cualquier cosita te va a desviar. ¿Por qué? Vas a buscar alternativas. Si Dios no llena mi vida, entonces tengo que buscar alternativas. Y es ahí donde puede venir la desviación. Por eso es tan importante concentrarnos en este don, en este atributo de Dios que es el más grande, que es el amor. Y por eso el apóstol Pablo, en esta parte de Corintios que habla del amor, puso en este pasaje de 13:8, el amor nunca deja de ser. Ojalá nosotros así viviéramos. Y entonces esto nos impediría desviarnos, eso nos impediría tomar nuestra vida en nuestras manos, eso nos impediría desviar nuestra mente o tomar atributos o situaciones que Dios nos ha dado. Esta verdad que mencionó ahorita Alex de Pablo pequeño, es que Jesús se lo dijo a sus discípulos. El que quiera ser el mayor tiene que ser como el que sirve. No es como en este mundo, que los reyes enseñorean, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es nuestra actitud? O sea, si nosotros no estamos para servir, y la verdadera devoción en el servicio es los demás valen en el grado que Cristo los amó, en un sentido, valen más. Porque si tú crees que vales más que alguien, va a minimizar tu servicio a Dios. Piénsalo. ¿Por qué iba a dar yo mi tiempo a alguien que no entiende o a alguien que todavía está en este proceso si mis conceptos son? Ahí vemos los diálogos de los 3 amigos de Job y aún de Eliú, quien fue más acertado en todo, pero aún sus conceptos estaban errados. Por eso Dios intervino ahí. Entonces, nosotros vamos a ver ahí que siempre hay diálogos, que siempre hay ideas, que siempre hay puntos de vista. Tu propio punto de vista de la vida y de las cosas puede estar interfiriendo en que Dios derrame su gracia para tu vida. Por eso es que el amor no deja de ser. Y es una cualidad divina que es para siempre. Primero, de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, al toparse con este versículo, inclusive se los pueden saber de memoria, han pensado en pecados de otros, que si yo amo, puedo ayudar, etc. Pero siempre las cosas empiezan por ti.
El amor de Dios puede cubrir multitud de pecados en tu vida. Eso es algo muy importante. Es lo único que nos puede salvaguardar de la influencia de este mundo. Porque todo lo que este mundo busca con sus filosofías, con sus tendencias, está fuera de la vida espiritual divina. Por eso es que nada de este mundo nos satisface de lleno. Y el hecho de que la humanidad haya rechazado a Dios trata de llenarlo con tecnología, con cosas, con posesiones y muchas cosas así. Pero nada de eso va a satisfacerlos nunca. Nosotros lo hemos visto con los hombres que llegan al poder o se vuelven inmensamente ricos. Lo tienen todo, casi pueden comprar lo que desean, pero están vacíos, porque les falta este elemento. Aquello que toda la humanidad necesita y busca equivocadamente. Y ahí vemos otro argumento muy importante de lo que se dijo. O sea, buscas de acuerdo a tus términos, no a los términos divinos. Y como el amor es perfecto, lo único que prevalece y vale son los términos divinos. En 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahí está. Fíjense qué importante. Ya como creyentes, Juan menciona, el apóstol del amor, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y la permanencia te la da la segunda parte del pasaje, ¿no? Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Se dan cuenta qué importante clave de este pasaje? Primero, conocer y creer. Creer para ser salvo. Después, ir conociendo a Dios a través de la revelación. Jesús es la palabra es Jesús. En principio era la palabra, el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios, Jesús es Dios, la palabra es la expresión a la humanidad que Dios le dio de su Hijo. Por eso es que a Jesús lo encuentras a través de la palabra de Dios. Por tanto, conocer y creer te lleva a apropiar el amor. Permanecer en ese amor te libra del pecado, porque no hay nada más grande que el amor. Y si el mundo busca equivocadamente, no debemos dejarnos influenciar por toda esta tendencia que la humanidad sin Dios trata de encontrar, o que trata de encontrar, mejor dicho, sin Dios. Por eso, en Romanos 1:18, eso dice, ¿no? Porque la ira del cielo se revela contra toda impiedad, no es el 18. Injusticia de los hombres, sí, es el 18. Que detienen con injusticia la verdad, ahí está. Detienen con injusticia la verdad por seguir sus propios caminos, por no creer en el amor de Dios manifestado a través de Jesús. Entonces eso los llevó a confusión, a tomar su vida en sus manos, a rechazar a Dios y sustituir al Dios único y verdadero, infinito, el creador de todas las cosas, por semejanza de hombres, de animales, de bestias que no tienen razón, de ídolos mudos que no piensan, no tienen existencia, falsos dioses, sustitutos de Dios, podríamos decirle. Entonces, es muy importante que nos quede claro que si no estamos en la verdad, automáticamente o necesariamente vamos a buscar sustitutos. Y ahí caemos en la idolatría. De hecho, la religión es la evidencia de una de las más grandes desviaciones del rechazo de Dios. Estamos hablando, obviamente, no de la religión verdadera, sino de todas las religiones que rigen este mundo, aún muchas cristianas, falsas. Son un sustituto de Dios. Dios, tú hablas en estos términos, pero yo voy a buscar mis propios términos. Aún voy a usar parte de los términos que tú usas, pero los voy a aplicar a mi conveniencia.
Por tanto, todos nosotros tenemos una tendencia religiosa en la cual debemos de tener mucho cuidado para no caer. ¿Por qué? Porque cualquier falta de Dios automáticamente nos va a llevar a las fábulas, a pensamientos inerrantes, a pensamientos que no tienen un fundamento correcto, y entonces vamos a vivir una mentira. Muchos de aquí podemos estar viviendo esa mentira por no creer en el amor de Dios. El amor, como decíamos al principio, implica pureza, y la pureza requiere, para que surta todo su efecto, de creerlo, apropiarlo y vivirlo. O sea, implica una mente pura. Entonces, Pablo, en esta etapa que estamos viendo, primero recuerden, la primera parte de los dones son acciones sin amor. ¿Sí? Yo hablase lenguas humanas o angélicas, ¿no? O si diese todos mis bienes o entregase mi cuerpo, de nada me sirve, nada soy. Las obras humanas sin amor. Luego empezamos a tratar la vez pasada la parte del amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, etc. Lo que implica la actitud humana que nosotros tenemos que tener como siervos de Dios en el amor. En esta parte, Pablo empieza a ya darnos, en función a los dones, que la expresión de este amor fueron aptitudes o capacidades que Dios también nos dio. Debemos entender que los corintios ya estaban confundidos. Por eso se dedica a Pablo 3 capítulos de esta epístola, que es el 12, el 13 y el 14. Y el 14 que vamos a ver después de acabar este capítulo 13, ya son muchas normas que nos van a ayudar a entender todavía más el funcionamiento de los dones y cómo debe ser. Pero por eso se dedican 3 capítulos, porque habían confundido o se habían concentrado en lo que a juicio de ellos eran los dones más eminentes. De alguna manera, naturalmente el ser humano quiere destacarse, quiere ir más allá, quiere ser superior a los demás. Pero si ustedes se dan cuenta, esto es antibíblico, porque Jesús dijo, como dije hace un momento, el que quiera ser el mayor debe ser el que más sirve. Jesús, siendo Dios, como dice Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí está. La grandeza del amor es tomar forma de siervo. Es ver en qué puedo servir, no esperar que alguien me diga, es estar al pendiente de las necesidades de los demás. Y no solo en esta iglesia, en nuestra vida. Cuando nosotros actuamos de esta manera, ¿qué va a pasar en las demás personas con las que tratamos? Se van a sensibilizar. ¿Por qué? Porque nadie se puede resistir al amor cuando empieza a experimentarlo. Cuando menos, puede haber mucha dureza en el corazón de muchos. Pueden negar muchas verdades de este tipo. Pero cuando el amor es sincero, aunque lo nieguen, lo experimentan y por dentro empieza a haber una transformación. ¿Quién puede transmitir esa forma de este amor sino el que le conoce? Por eso es que hay muchos falsos profetas. Satanás es ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Pero el amor cubrirá multitud de pecados. Esto quiere decir que nadie se puede resistir al amor verdadero. Aunque de momento lo nieguen, la persona lo siente. Y eso puede hacer, a lo mejor pasan muchos años y no, pero actitudes como esta puede hacer que a la larga las personas cambien su actitud. Una vez le dijeron a una persona, oye, ¿has oído el Evangelio? No, nunca lo he oído, pero sí lo he visto. Hubo un hombre que cambió, ¿no? Hay una anécdota de una historia así. Hubo un hombre que llevaba una vida disipada y dejó de serlo, etc. Entonces, lo he visto. He ahí el testimonio del amor. Pero el testimonio, recuerden, no es algo que nosotros podamos fabricar. Es algo que Dios hace a través de nosotros
cuando nosotros vivimos la vida que Él pide. Él muestra aspectos que nosotros mismos ignoramos de cosas que Dios está haciendo en nosotros para mostrar al mundo incrédulo, porque nosotros ya como hijos de Dios ya tenemos la salvación, ya sabemos que nos vamos a ir al cielo si ya Dios te confirmó, te dio esa seguridad a través de su Espíritu Santo. Como dice en 1 Corintios, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, Romanos 8, de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio. Esa seguridad interna que Dios te da, pero además la evidencia, cambio de vida, cambio de mente, cambio de dirección. Esa es la evidencia de la salvación. La gente puede decir lo que sea, pero si tu vida no cambia, si tú no empiezas a amar a los demás, porque Dios es amor, quiere decir que no, algo está mal, o no eres salvo y te estás esforzando por ti mismo, o tienes que profundizar en tu relación con Dios. Entonces, los corintios estimaban cosas como más valiosas que otras. Y dime una cosa, ¿tú crees que los dones de Dios los puso para que tuvieran valores diferentes? Tienen un valor. Dios los asignó para que se cumpliese en cada persona a la que le asignó un don el valor que Él quiso darle. Y el conjunto de dones es lo que le da gloria a Dios, es lo que le da a una iglesia, podríamos decir, poder, un conjunto de dones ejercidos correctamente. Entonces ahí entra la falsedad del diablo. Tú tienes este don, eres superior al otro, y tú que tienes este don, otro don, eres menospreciable porque es un don menospreciable. A lo mejor una persona que, aquí no es el caso, pero llega y barre la iglesia, el patio, acomoda las sillas, etcétera. Todo el mundo lo menosprecia por lo que hace. No, pues no. En cambio, el predicador mira todo lo que dice. ¿Ustedes creen que tiene menos valor el don de servicio que el don de predicación? No, cada uno tiene un valor. Y cuando tú estás inconforme, no lo ejerces correctamente, pero también estás de alguna manera menospreciando a Dios. Estás en el orgullo anhelando lo que Dios nos te ha dado. Lo que Dios nos ha dado a cada uno es lo mejor que nos puede dar para que le sirvamos. Por tanto, no debemos de distraer nuestra mente en cosas vanas que nos impiden ser eficaces en el servicio. Dios me dio este don, yo lo voy a hacer. ¿Cómo se empieza a cumplir un don? Viendo cómo puedes servir. No esperes a que alguien te diga algo. Ve cómo puedes servir a Dios. Y si dispones tu corazón, Él te va a abrir una visión increíble que te permitirá ver la necesidad de los demás. Aquí, en esta iglesia, todos debemos de pensar que estamos para edificación de los demás. Si tú pierdes esta perspectiva o este punto de vista, entonces ya no vas a ejercer tu don correctamente. Porque tu orgullo te va a llevar a desviarte y además tener un concepto de ti que no debes de tener. Si no, Pablo no hubiera dicho, nadie debe de juzgarse a sí mismo. Dice, ni aún yo a mí mismo me juzgo. El que juzga es el Señor. Entonces, si tú te juzgas mejor que otro de acuerdo a este principio, entonces ya no estás en el amor. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no vas a actuar con amor. Vas a volverte legalista. Si tú te crees superior, vas a querer enseñar en tus propios conceptos a los demás. Y eso va a traerte en más rotundo fracaso. Porque el que enseña es el Espíritu Santo, no eres tú. Dios puede usarte a ti por medio de su Espíritu Santo para que otros puedan aprender. Pero en ti no hay nada. Entonces, el que tú te creas algo no significa nada. Y ese es el problema precisamente de los corintios, ¿sí? Porque recuerden, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí prácticamente Pablo está diciendo que son cosas temporales. O sea, tú dices, oye, la profecía, bueno, o sea, nosotros podemos entender, recuerden, ya vimos la parte de la profecía, ¿no? O sea, es precisamente esa parte que es para enseñar, transmitir la palabra. Tú estás profetizando, no que eres un profeta que trae revelaciones, porque ya todas las revelaciones
fueron dadas en la palabra. Entonces, la profecía se acabará y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Entonces, todo esto va a tener un fin. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. ¿Sí? Entonces, si todo esto va a terminar y va a terminar la ciencia, entonces nosotros tenemos que saber que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Ahorita nosotros transmitimos la palabra de Dios y estamos profetizando. Pero eso va a acabar, como vamos a ver en el próximo pasaje, cuando venga lo perfecto. Pero mientras tanto, estamos en eso. Entonces, ¿cuál era la verdadera razón sobre la cual los corintios se desviaron? Tratando de escoger o dándole un mayor valor a cosas que Dios no le dio. Orgullo. Orgullo. Hay orgullo del conocimiento, hay orgullo de otras cosas. Y el don que más afectó a muchos en este aspecto en Corintio fue el hablar en lenguas. Y era un engaño muy grande, porque el sentido de hablar en lenguas era una señal a los judíos. En otras lenguas y con otros labios te alabaré o te alabarán. Era una señal a los judíos. Pero también la siguiente aplicación, como lo vamos a ver más extensamente, era parte de edificar la iglesia y de suplir la falta de doctrina cuando todavía no estaba completada la palabra de Dios. Entonces resultaba que era un prestigio sin esfuerzo, si ustedes se dan cuenta. Ese fue el error. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias que hablan esto, lenguas falsamente. Un prestigio sin esfuerzo. Que si yo hablo lenguas no tengo que leer la Biblia, no tengo que humillarme, no tengo que estudiar, no tengo que preparar, no tengo que servir a los demás. Ya tengo un nivel superior. Hablo lenguas. Eso pasa en este tipo de iglesias. El que habla lenguas ya lo ven como, este habla lenguas. Y claro, pues todo es una mentira. ¿Sí? Entonces, esta área de orgullo actuó en algunos creyentes de ahí de Corintio. Y esto trajo problemas, lógicamente. ¿Por qué? Porque el orgullo es problemático porque nos separa de la línea de Dios. Recuerden, para que nosotros nos salvemos, tenemos que matar el orgullo. ¿Cómo lo matamos? Humillándonos. Si yo reconozco que yo no puedo, si yo reconozco que si Dios no me ayuda no va a ser, estoy de alguna manera matando mi orgullo. Porque mientras yo tenga orgullo, pues quiere decir que mis pensamientos prevalecen por los de Dios, como en el caso de los atenienses. Tenían orgullo del conocimiento. Y el conocimiento envanece, según dice 1 Corintios 8:1, ¿verdad? Pero el amor edifica. El conocimiento no envanece, pero el amor edifica. Entonces, el orgullo, de alguna manera, les impidió creer. El orgullo en un don, entonces impide que tú sirvas como debes de servir. Te concentras en otra cosa menos en lo que Dios te dio. Y donde más eficiente puedes ser es en lo que Dios te ha dado. Es donde más eficiente puedes ser. Porque Dios te lo dio como un don. Si tú usurpas o tratas de vivir un don que no tienes, porque tiene más prestigio, como les pasó aquí a los corintios, entonces no vas a ser eficaz aunque quieras, porque vas a estar actuando tú mismo y no Dios. Y no es lo que Dios te dio, no es lo que Dios tenía para ti. Este mundo está lleno de diversos tipos de clases sociales. Y Jesús mismo decía, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿no? Hay ricos, pobres, clase media, media alta, media baja, etcétera, todo, diferentes clases, diferentes lugares donde la gente vive. A lo mejor algunas veces has pensado, si yo viviera en cierto lugar, entonces yo sí me entregaría. Si yo tuviera una situación económica diferente, entonces yo sí me entregaría. Y te digo una cosa, esa es la más grande mentira que tú te puedes decir. Porque entonces estás desaprobando a Dios. Dios te puso en el lugar, en la sociedad, te dio un lugar en la sociedad
con el objetivo de que tuvieses la mejor oportunidad para convertirte y servirle. Y claro, la salvación es de Dios, pero iba a ser precisamente el lugar idóneo. Entonces, cuando tú no estás conforme con la vida que Dios te da, automáticamente dejas de creer en el amor de Dios. ¿Cómo Dios, si tú me amas, no me das esto? ¿Cómo Dios, si tú me amas, no me das lo mejor? ¿Cómo Dios, si tú me amas, no le das lo que le das a fulanito, a menganito, a perenganito? Y vas a vivir una vida inconforme, pero automáticamente no estás creyendo en el amor de Dios, porque el amor provee lo mejor de lo mejor para cada persona. Y podría decirse, no importa que seamos, dónde estemos o que tengamos, lo importante es que creamos en el amor de Dios, y ahí se arregla nuestra vida. Si no creemos, siempre vamos a estar inconformes. Siempre nos vamos a estar quejando contra Dios. A veces no nos oímos, pero muchos de tus pensamientos o de tus conversaciones pueden traer implícita la queja. La queja es atribuirle a Dios despropósito alguno a tu situación. Porque si entregaste tu vida a Dios y la pusiste en sus manos, no deberías de quejarte nunca. 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿no? Que dice, Dios a veces se van de la mente. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu vida no te pertenece. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué tanto has pensado esto? Ya no tienes, le entregaste tu vida al mejor que se la pudiste haber entregado, el cual te va a dar lo mejor en sus términos, no en los tuyos, porque Él está viendo tu vida a la luz de la eternidad y tú la ves de aquí, así como Pinocho, ¿no? Tus narices. Pero en realidad, Dios está viendo todo lo que hace, tiene repercusiones eternas. Y por no creer en este amor, podemos estarnos privando de recompensas eternas que Él nos quiere dar. Pero lo más importante es que debemos de saber que si tú realmente le entregaste tu vida a Dios, no te pertenece. Le pertenece a Dios. Y aunque ya antes le pertenecía, porque Dios declara antes que todas las almas son suyas porque Él las creó, Él quiso que en su amor, en su ayuda a ti dándote el arrepentimiento y la fe, le entregaras tu vida. O sea, que tú voluntariamente te entregaras a Él. Un matrimonio a la fuerza nunca va a funcionar. Pero un matrimonio donde dos personas se unen por amor es muy diferente. ¿Por qué? Porque el amor va a superar todas las pruebas que se tengan en la vida. Y así es con Dios. Eso es un ejemplo, pero el verdadero ejemplo es con Dios. O sea, creer en su amor nos va a ayudar a superar todo. Nos va a enseñar a creer que la condición y la situación en la cual Dios nos tiene es la mejor de la mejor, aunque no lo entendamos. Y que Él está viendo nuestra vida, proyectando nuestra vida hacia la eternidad. Ahorita, como dice Santiago, nuestra vida es como neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. Si tú vieras tu vida en la luz de la eternidad, sería eso. Se nos puede hacer muy largo, aunque ya cuando uno va avanzándole ya se da cuenta que no es tan largo. Pero esta vida no es nada en comparación a la eternidad. Pero lo que sí va a prevalecer para la eternidad es el grado en que tú creas en ese amor, porque el grado en que tú creas en ese amor es el grado en el que tú vas a cumplir la voluntad de Dios para tu vida y vas a cumplir el don que Dios te ha dado. Entonces, parte del orgullo es que nosotros tenemos la tendencia de confiar en nuestras propias opiniones o nuestro propio criterio. Y Dios nos dejó su palabra con su criterio. Entonces,
cuando tú estás confiando en tus propias opiniones, en tus propios esfuerzos, en tu propio criterio, estás menospreciando el amor de Dios. Que le podría estar diciendo a Dios, tu amor no sirve tanto como para hacer lo que yo sé o creo que tengo que hacer. Aún tú puedes, en tu propia opinión, ser el creyente más entregado, el que mejor ora, el más servil. Y si otros lo vieran, podrían decir, este nada más se hace guaje, ¿no? Entonces, estos esfuerzos propios solo nos van a llevar a cometer error tras error tras error. Ese es el problema del orgullo. Por eso tenemos que matarlo. Entonces nosotros tampoco debemos de vivir en función de las victorias pasadas para alimentar nuestro presente o nuestro futuro. Porque mientras Dios nos tenga en este mundo, tú tienes que trabajar activamente para Él, sea cual sea tu condición. Porque si estás aquí, es porque todavía tienes un propósito. La muerte no es un castigo para un creyente. La muerte para todo creyente viene cuando cumplió en esta vida el propósito para el cual Dios lo tenía aquí. Una vez cumplido el propósito, ¿para qué se queda? Como decía Pablo, es que estar con Cristo es muchísimo mejor, pero estar en la carne es necesario por causa de vosotros, lo cual quiere decir que mientras Dios nos tenga en este mundo es para servir, no para vernos a nosotros mismos, sino para ver qué podemos hacer por Cristo y su iglesia, por el progreso del Evangelio. Tiempo para pedir por los demás. Entonces, no nos concentremos en lo que ya hicimos en alguna vez, porque a lo mejor tú tuviste un periodo, lo que le llaman el primer amor, ¿no? Recién te convertiste y en ese momento hubieras dado todo, ¿no? Pero también pasamos por épocas como las estaciones, ¿no? Hay primavera, hay verano, hay otoño y hay invierno. A lo mejor estás en un momento invernal, donde todo el mundo se guarda por el frío, etcétera, no hay tanta actividad. Y tú puedes decir, no, pues que yo ya serví a Dios, ¿no? Hay un predicador muy famoso que decía, no, es que yo ya me voy a jubilar. Es descendiente de Aarón. Este año ya me voy a jubilar porque prácticamente decía, aunque no lo dijo abiertamente, pero quien conoce la escritura sabe por qué. Porque desciende de la descendencia de Aarón, le servían de los 30 a los 50. Como sacerdotes decían, ya cumplo 50, pues ya, ¿no? Ya cumplí y ya. Pues no. Dios dijo no. Y ahí sigue. ¿Por qué? Pues uno puede pensar lo que quiera, pero Dios tiene planes. Por tanto, mientras hay vida, tiene que haber en nosotros esperanza para servir a Dios. Y no entonces, confirmando, no debemos de concentrarnos en victorias pasadas, sino más bien en las bendiciones que Dios trae a nuestra vida o la gracia que Él va a derramar para que cumplamos el propósito que Él tiene con nosotros mientras estemos aquí en este mundo. Eso te va a llenar y eso te va a afirmar y afianzar en el amor. Porque si Dios me tiene aquí, en la condición que sea, es porque yo le puedo servir como me tiene, hasta el momento en que Él diga. Por supuesto que para cada uno de nosotros estar con Cristo, de alguna manera lo anhelamos, más cuando vienen problemas muy graves, ¿no? Pues ya, mejor me muero y ya, ¿no? O pensamos en el arrebatamiento, ¿no? No, ya, Señor, pues ya ven. Digo, por mi mente ha pasado, ¿no? Yo creo que por la mente de todos también. Pero se nos olvida que Dios tiene un propósito. Hace rato que mencionaba Alex de Matusalén, que vivió, que murió en el año que fue, si fue en ese año, en otro año, pues no necesariamente fue 6 meses o un año. En realidad, cuando Dios habla de que 400 años sería la esclavitud para Israel, si ustedes conocen la Escritura, ¿cuándo fue cuando Dios actuó? En el 440. Y Dios dijo 400 años, le aumentó el diezmo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se les olvidó que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, como dice Lamentaciones, porque nunca cayeron sus misericordias. O como dice Pedro, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de Dios?
el tiempo en que Dios cumpla su propósito para la iglesia mientras esté en la tierra. Obviamente hay profecías y hay tiempos, así como Israel, pero no llegaron los 400 y se fueron. Pasó un tiempo de misericordia y nosotros tenemos que creer en eso. Pero más bien creyendo en su amor, esto nos alentará para decir, mientras yo estoy aquí, es porque todavía le puedo servir. Entonces dime qué, Señor, como Isaías, ¿no? Señor, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. O sea, ¿en qué te puedo servir? El sentido de mi vida es servirte. La esperanza de mi vida es glorificarte. Entonces, dime en qué te puedo servir. Y entonces, no vas a caer en el orgullo porque no te vas a estar viendo a ti mismo, ¿sí? Entonces, todo lo que Dios, cada don que Dios nos asignó es para su gloria. No te confundas. Si no estás conforme, es porque no quieres glorificar a Dios. Si tú dices, Dios me diste este recurso, lo voy a practicar al máximo. Si en este mundo, hasta lo dice un dicho, ¿no? La experiencia hacia el maestro, ¿cuánto más en las cosas espirituales? Mientras más te concentres en lo que Dios te ha dado, más eficiente vas a ser de acuerdo a lo que Dios te ha dado. Y ya de Dios vendrá lo que pueda hacer después con tu vida, ¿sí? Por tanto, evitemos caer, aún accidentalmente, en el orgullo. Porque recuerden que el orgullo nos sorprende, ¿no? No es que, si ahorita te dije, si pensáramos, no es que caer en el orgullo, no, de ninguna manera, yo no voy a caer. A lo mejor puedes pensar en esto. Pero naturalmente puedes estar viviendo y no te das cuenta. Tan solo por no hacer caso de este tipo de verdades que estamos ahorita compartiendo. Por tanto, no caigas accidentalmente en el orgullo que te pueda impedir darle la gloria a Dios. Porque solo hay dos caminos. O vives para darle la gloria a Dios, o vives para darte la gloria a ti mismo, que es lo que se llama vana gloria. Y ese lo rige el orgullo. El primero, vivir para darle la gloria a Dios, lo rige la humildad. Entonces, ¿qué escoges? ¿Qué prefieres? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué tanto aprecias lo que Jesús hizo por ti y qué tanto estás apropiando ese amor? Si tú apropias ese pleno amor, a lo mejor vas a decir lo que Pablo dijo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Por todo estoy puesto y para todo. Esa debe ser la actitud de un creyente. Si no, Eclesiastés no diría, hay tiempos diferentes, ¿no? Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de matar, tiempo de edificar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Y Dios claramente nos dice, vamos a pasar por diferentes etapas en nuestra vida. Ninguno de nosotros quisiera la etapa de las pruebas, pero la etapa de las pruebas es la más hermosa, porque es la que trae nuestra santificación. La etapa de la prueba es la que quita los estorbos entre nosotros y nuestra relación con Dios. En las pruebas es donde nosotros vemos al Dios vivo y verdadero. Fuera de ese tiempo, entonces rigen todas estas luchas. Entonces, no es que necesariamente tú anheles que Dios traiga las pruebas, Él las va a traer por su fidelidad. Pruébate a ti mismo si estás ahí. Pruébate a ti mismo si realmente estás viviendo para Dios. No veas a los demás, porque un día va a haber un juicio de obras. Y cuando tú te presentes delante del Señor, el Señor te va a juzgar de acuerdo a tus obras en la gracia. Y puedes tener pérdida o mucha recompensa. ¿Cuándo obtienes la pérdida? Cuando te desviaste, cuando viviste para ti mismo, cuando viviste en conceptos equivocados, cuando permitiste el orgullo, cuando te creíste superior a los demás en lugar del servicio, cuando menospreciaste el don de Dios o lo que Dios te tenía, o la situación en la que Dios te tenía. ¿Quién quiere padecer hambre, por ejemplo? Nadie quiere padecer hambre. Sin embargo, a veces Dios nos lleva a eso, para recordarnos que Él es el que provee todas las cosas. Y a lo mejor tú has menospreciado su provisión diaria. Lo que Dios te da a ti cada día, es el más grande tesoro para ti. Y nadie lo va a poder entender de esa manera. Pero si tú lo menosprecias quejándote o viendo otras cosas,
Entonces estás menospreciando el don de Dios. Entonces estás menospreciando su amor. ¿Cómo vas a creer en el amor de Dios si piensas que no te da lo que quieres o lo que necesitas? Pero si crees que Dios te da lo que necesitas y que lo que necesitas es lo que mejor te va a beneficiar, independientemente de lo que tú creas, mejor dicho, a pesar de lo que tú creas, entonces el amor satisfará tu vida y te llenará. O sea, llenemos de amor. Esa es la clave. No solo de pan vivirá el hombre, decía Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ninguno de aquí nos hemos muerto de hambre. Dios nos ha dado lo necesario. ¿Hemos pasado por pruebas? Sí. Pruebas a veces que son involuntarias tuyas. Oye, Dios, ¿por qué traes esto a mi vida si yo no tuve la culpa de esto? Yo no hice nada para que sucediera esto. Acciones de terceras personas hacia ti, como insidias, ¿no? Chismes, que te tratan de desacreditar, cosas así. Yo no hice nada más que vivir para ti. ¿Por qué permites esto? Dios tiene un propósito. Y generalmente es tratar con nuestro orgullo. Entonces, creamos en el amor de Dios porque cubrirá multitud de pecados. Vamos a dar las gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por esta enseñanza que trajiste en estos estudios del día de hoy. Gracias, Padre, porque nosotros lo que anhelamos es que sea tu Espíritu Santo el que hable para edificación de la iglesia, reconociendo que nosotros no hay nada, Señor. Te glorificamos, Padre, y queremos que en esta iglesia tú reines, que tú te lleves toda la gloria de todas las cosas y que nos hagas siervos eficientes de acuerdo a tu gracia. Siervos inútiles de acuerdo a nuestros propios conceptos, para depender de ti plenamente y darte la gloria, Señor. Tuya es la obra, tuyo es el cuerpo de Cristo y un día lo vas a desposar. Reconocemos que nuestra vida no nos pertenece, por tanto, reconocemos que no tenemos derecho a reclamar nada, sino lo que tú en tu benevolencia nos quieres dar. Y esto, para que te podamos servir mejor, permítenos concientizar esto cada día, Señor. Y bendice a nuestra iglesia y bendice, Señor, la situación en la que cada uno vive para que podamos entender el motivo de cada prueba. Y que tengamos la plena certeza de que nada va a pasar que tú no permitas. Y todo lo que permitas de nuestra vida tendrá el fundamento de tu amor. Gracias por amarnos, gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.